Bien, vamos entonces a conectar finalmente con Luis Tonelli, analista político y director de LAT Consultores. Buenas tardes, Luis. No sé si nos escuchás. Sí, los escucho muy bien, gracias. Bien, perfecto. Bienvenido entonces. Juan Carlos, te doy la apertura de la entrevista. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Queríamos, Gracias, bueno, Carlos. hay temas puntuales para charlar sobre la política argentina, pero temas que no puedo dejar de nombrar, como el caso Adorni. ¿Cuál es tu posición? ¿El caso Adorni, caso Tapia? Es decir, son temas que han salido de la, digamos, de la vorágine normal de lo que sería la economía o la política argentina, o estamos dentro de ella. Así es, porque mira, hay un tema complicado. Uno puede decir, bueno, esto es normal en la Argentina, ¿no es cierto? Claro, pero un gobierno que se asume como ético, que se asume como que viene a terminar con todo, es un gobierno que se pone un guardapolvo blanco en donde un mosquito se ve desde la luna, ¿no? Y entonces tenemos este problema, que es un contrasentido con una misión fundamental. Ahora, claro, eh, eso puede ser una de las preferencias de la gente, pero pareciera ser que muchos pueden inclusive hasta ser indulgentes si hay estabilidad económica, si hay un horizonte económico, ¿no es cierto?, optimista, pero claro, en los últimos tiempos también eso viene medio chamuscado. Así que después de esto que fue la gran sorpresa electoral que le dio al gobierno muchas vidas, ¿no?, como los jueguitos, pareciera que últimamente estas vidas eh, se van ido eliminando muchas veces por errores no forzados, ¿no? ¿Por qué te puedo decir? Por berretadas, ¿no? Berreteadas. Vos viste la película Fargo, ¿no? Sí. En donde los asesinos son unos chambones. Bueno, a veces pareciera que esto, viste, es cosa más de chambones que de corruptos. Mirá, ¿qué te puedo decir? Bien, justamente y tomando un poco ese concepto, digo, quizás sea por eso que la sociedad de alguna manera sigue siendo indulgente y le da otra vida extra más a este gobierno con ese pensamiento, Total. digo. Es muy probable, ¿eh? Es muy probable. Vos fíjate que estamos en la época en donde se premia la honestidad, aunque esa honestidad sea brutal y hasta un boomerang, ¿no es cierto? Ujú. Muchos dicen, bueno, la verdad es que esto sale a la luz porque son ingenuos, ¿no? No son casta, porque la casta esto lo hubiera procesado, ¿no?, de una manera que nunca nos hubiéramos esperado, ni siquiera hubiera sido justicia, ¿no? Ujú. Así que hay algo de eso. Sin embargo, vos viste, todo se contextualiza en la Argentina en términos de si las cosas van bien o las cosas van mal, ¿no? Correcto. Y uno Eh, puede bancarse estar mal si vamos bien, ¿no? Pero digamos, estar bien si vamos mal, como dice Carlos Pani, bueno, ahí empiezan los problemas. Desde ya. Digo, en este escenario, ¿el peronismo tiene alguna oportunidad de aprovechar estos momentos en que el gobierno o desde el oficialismo cometen estos errores no forzados? Mira, yo soy politólogo y solamente me puedo guiar por la historia, por lo que nos pasó, ¿no? Ujú. No por la bola de cristal, porque si tuviera la bola de cristal estaría en el casino, ¿no? Sabiendo qué número va a salir. Así Correcto. que solamente puedo mirar para atrás. A ver. Cuando uno miró para atrás, las coaliciones oficialistas, sean estas partidarias o coaliciones políticas, o rejuntados, ponele en términos Ujú. académicos, se dispersaron ante una crisis. Y en la Argentina la crisis, en realidad, la que sale en los diarios que te voltea, es una crisis financiera, ¿no? Porque lo único que puede coordinar es cuando el dólar vuela o cuando los depósitos se extraen, ¿no es cierto? Eso es bien tangible. Porque si no, el desempleo, digamos, la ligo yo, no vos, y si la ligo yo me quedo en mi casa llorando, ¿no? Lo mismo la pobreza. Si este fuera un país donde el estallido social se debe a la pobreza, y tendría que estar quemado todo, ¿no? Porque pasamos del 5 cuando yo era chico, 5% de pobreza, a 50, 60 en la época, ¿no?, del estallido de 2001. Así que en realidad acá lo que coordina en general es una crisis financiera sistémica. Ujú. Pareciera que mientras lo tenemos a Donald Trump de amigo americano, eso tiene como un prestamista de última instancia muy poderoso, ¿no es cierto? Entonces,
yo no veo la posibilidad de que se aglomere una coalición opositora antes de la crisis de la coalición oficialista. Por lo menos así fue siempre. ¿Eh? Pero bueno, alguna vez se cambia, ¿no? Ahora bien, ¿el apoyo de Estados Unidos condiciona la política argentina o simplemente ordena lo inevitable? Las dos cosas. Mira, es muy buena tu pregunta. Ahora, era inevitable, lo pongo en signo de pregunta, ¿no? Era inevitable estar codo a codo, ¿no es cierto?, con la guerra declarada de Trump e Irán. Y bueno, no sé, Gran Bretaña lo eludió, Alemania lo eludió, hasta Italia. Yo creo que hay cosas que se caen de Maduro, pero por otro lado, la otra es una apuesta que en términos de política realista, ese Maquiavelo muerto, si querés, es muy efectiva, ¿no? O sea, yo como funcionario en su momento la Alianza, me hubiera encantado tenerlo al tío Scott, ¿no? Que me hiciera un cheque, ¿no? Por $1.200 millones en el caso de la Rúa, ¿no? Entonces digo, si se hubiera tenido este apoyo, ahora este apoyo se logró en base más que a relaciones carnales, ¿no es cierto? Estas son relaciones carnales más desayuno, más merienda y más cena con la familia, ¿no? Bueno, Bueno, es una relación que supera la que tuvo Macri. sí, por mucho más, por mucho más. A ver, vos fíjate que Macri tuvo que recurrir al FMI, ¿no es cierto? Nosotros también, pero Macri, aunque tuvo obviamente la amistad de Trump, nunca tuvo a alguien que dijera, muchachos, ustedes se hacen locos con los dólares, yo la pongo y ustedes pierden cualquier guita, ¿no? Disculpe que hable así, Es pero no, correcto. el mercado habla así, ¿no? Si entra Scott con la plata, nosotros que compramos el dólar a este nivel, nos van a romper desde la nuca hasta abajo todo, ¿no? Y bueno, y sin poner un peso, ¿no? Porque solamente con la amenaza de tener, imagínate, ¿no? Al Treasury, a la Secretaría del Tesoro estadounidense, ya le da una estabilidad, una gobernanza, digamos, los politólogos, que pocas veces se vio en términos, ¿no?, de no tener reserva y por otro lado baja el dólar, ¿no? Ahora, ¿la política de Milei es estratégica o ideológica frente al apoyo de Trump? Yo te diría que es pragmática. Yo te diría que es muy pragmática. Obviamente, lo guía una ideología, ¿no? Él apostó por Trump, no por Biden, ¿no? Sí, sí. Pero me parece que hay un pragmatismo de decir, yo necesariamente con estas circunstancias voy a depender de Washington, ¿no? Porque esto de atraer inversiones al otro año y con esta Argentina y con estos argentinos y con este presidente, ¿no? Y me parece que es un ejercicio que tiene de un realismo hasta impúdico, ¿eh? Cosa que por ahí yo lo recomendaría como consultor, pero bueno, ahora soy ciudadano, no te puedo juzgar, ¿no? A veces me da vergüenza, pero por otro lado, sistémicamente hoy la Argentina depende de Trump, me parece. Bueno, me vuelvo a la Argentina y te pregunto, antes habías hablado del peronismo con Gustavo, y yo quiero saber, bueno, un poco ese peronismo que está bastante subdividido. No sabemos qué Kicillof vamos a encontrar, qué Máximo y el regreso siempre permanente de Massa, ¿sí? Aunque siempre se dice que el peronismo, aún estando subdividido, en el momento de una elección todos se juntan. Pero no sé si llega como fue el histórico del 30-35% hoy. Mira, yo creo que la marcha justicialista lo que dice es todos unidos y vamos a triunfar. Lo que pasa es que en razones de métrica poética quedó todos unidos triunfaremos, ¿no? El peronismo se fragmenta cuando pierde su conducción, porque peronismo y conducción son sinónimos, ¿no es cierto? Lo ha dicho el general, no yo. Yo no soy precisamente un peronólogo. Pero, dado estos años, digamos, bajo el peronismo, siendo politólogo, debo decir que el peronismo como fenómeno de poder, cuando no está en el poder, lo sufre. Y lo sufre en términos de todos los que tienen en su bolso, como decía el general también, el bastón de mando. Y hoy hay unos cuantos que reclaman el bastón de mando.
Y encima el que tiene más posibilidades estructurales, como es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y bueno, si lo ponemos bajo el peronómetro de Julio Bárbaro, mi gran amigo Julio Bárbaro, que se dice que tiene el peronómetro, y no ranquea mucho con peronismo en sangre puro, ¿no? Digo que eso el peronismo es como el radicalismo. Yo que soy radical, no soy radical para el radicalismo, sino tener tatarabuelo que peleó, ¿no es cierto?, en la rebelión de Alem, ¿no? Entonces, el peronismo hoy le está pasando eso. Y si lo viene de otro espectro político, y la izquierda, que con el peronismo siempre ha tenido una discusión, ¿no es cierto? Bueno, aquellos imberbes, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Todavía no está nada decidido en el peronismo. Me parece que el peronismo va a decidir su interna si entra en crisis el mileísmo, ¿no? Mientras tanto, a nadie le conviene ser el representante del que va a ser derrotado, salvo cuando no tenés otra oportunidad, como Kicillof. Bien, y analizando no con la bola de cristal, ¿no? Por supuesto, pero digo, en base a historia, Sí. Y opinión, ¿no? Bueno, y opinión, por supuesto, que es la que cuenta y es la que vale. Digo, más allá del peronismo, dejándolo de lado, ¿hay alguna posibilidad en esa probabilidad estadística de ver un PRO rearmado, reestructurado, preparándose para hacer una fuerza en una especie de interna, vamos a decir? El PRO es como, viste, cuando vos te peleás con tu mujer, no te digo vos, estoy hablando genéricamente. Bien, adelante, Yo. adelante. Y vas volviendo a tu casa de a poquito, ¿no? Ajá. Primero la llamás y decís, che, fíjate que me parece que por ahí tiene que estar mi tabaquera. Ah, sí, está acá. Te la mando, no, dejá que la paso a buscar. Che, ¿y cómo está? Y meterle una pata adentro, ¿no? Me parece que el PRO está tratando de buscar a su electorado, ¿no? Un electorado que en mucho, obviamente, tenía que ver con los postulados de Milei, pero hay una porción, inclusive la que el PRO le sacó al radicalismo, que tiene que ver con estos ñoños republicanos, ¿no? Si le hace ruido, fíjate vos, siempre los pro mercado eran pro instituciones también, ¿no es cierto? Uh-huh. Es más, en algún momento hasta las pro instituciones eran hasta por Estado, como fue Alfonsín. Pero digo, hoy estamos en un momento que los pro mercados son pro poder, ¿no? Casi te diría al estilo peronista, ¿no? Entonces ahí se nos cruzan todos los cables. En ese cortocircuito está todavía la grieta. Vos fíjate que Milei ganó con el voto también peronista, ¿no? Un 12, un 13, un 15% de peronistas lo votaron. En las últimas elecciones, Milei calcó el voto de Macri, ya no había peronistas. Bueno, lo cual te abre toda una especie de interrogante. ¿Qué pasa si Milei no es la primera opción en una primera vuelta? ¿No es cierto? Puede pasarle lo que le pasó a Patricia Bullrich, qué sé yo. Entonces se te abren varios escenarios, ¿no? Casi te diría que la fragmentación del peronismo no le genera el miedo a los no peronistas para unificarse en una candidatura. Uh-huh. Si hay una candidatura unificada del peronismo, entonces casi por reflejo Milei va a tener más chances, porque va a decir, muchachos, si no me votan, vienen estos, ¿no? Entonces es una dialéctica donde se va jugando, y vos fíjate que fundamentalmente, en mi análisis, o en mi opinión, el que mueve es el gobierno, y el que se equivoca es el gobierno. En la Argentina pierde las elecciones el oficialismo, no las gana la oposición. Clarísimo. ¿En cuánto tiene que ver o no esa unificación del peronismo, Cristina? Que si bien está afuera, no deja estar adentro. Qué gran tema, ¿no? Porque Cristina sigue siendo la más intensa de los líderes que tuvo el peronismo. Y es, bueno, finalmente la que le ha dado 2 presidencias y una vicepresidencia, ¿no es cierto? Sin embargo, Cristina, por el otro lado, es el gran aglutinador de la oposición, o del oficialismo ahora, ¿no es cierto? Es el cuco.
Sin embargo, entonces tenés un problema. Casi te diría que a Milei le conviene Cristina y al peronismo no le conviene Cristina. Ahora, ¿cómo resolvés esto? Bueno, un paso para el peronismo fue que Cristina está presa. Ahora, por el otro lado, no han podido generar un liderazgo alternativo, ¿no? ¿Viste como los dibujitos que mirábamos cuando éramos chicos? Los que tenemos pelo blanco, no te digo, que se agarraban del fundillo del pantalón cuando se iban a ir de la pelea y lo volvían a meter adentro, ¿no? Todos se agarran del fundillo del pantalón, ninguno genera un liderazgo unificado, ¿no? Ni Yayora, ni el mismo Kicillof, ni el, bueno, Máximo, ¿qué te puedo decir, no? El Máximo que cada vez que quiere ser Máximo es mínimo, ¿no? Y bueno, porque está Cristina, ¿no? Entonces, ese desaguisado le hace mucho peor al peronismo que a cualquier otro partido, porque el peronismo es conducción. Entonces, si no hay conducción, casi te diría hay peronistas, pero no hay peronismo. Luis, la última en 2 minutos. Fácil, es fácil. Fácil. La seguridad, que todavía sigue siendo una asignatura tema? pendiente, y la justicia. Bueno, empecemos por lo más trágico, pero lo más analizable, ¿no? El tema de la seguridad. Nosotros tuvimos una primera etapa de Milei en donde casi tomamos como sinónimo orden público a seguridad. Y pensábamos que si no había más piqueteros en la calle también iba a bajar el delito. Son dos cosas separadas, ¿no es cierto? Obvio. El delito es algo más estructural. Lo de los piqueteros casi era una marcha de Giordano, ¿no? Estaban todos ya, digo, del peluquero, ¿no? Ahí en Punta del Este, ¿no? Era un acting para justificar a los intermediarios. Sacaste a los intermediarios, le pagaste directamente y ya no hubo necesidad de levantarse temprano para ir a cortar la 9 de julio, ¿no? Pero es un valor, obviamente, el valor del orden público, ¿cómo no? Un gran valor. Y esto lo cosechó especialmente Patricia Bullrich. Ahora viene un tema mucho más difícil, más cuando una sociedad se está, de alguna manera, en lo bajo, enfrentando problemas serios de pobreza, de consumo de todo tipo, de no consumo alimentario y de consumo, ¿no es cierto?, de drogas cada vez más impuras, lo que hace mal a la salud. Y ahí tenemos entonces todo un caldo de cultivo a futuro, más esta cuestión del retiro del Estado, y bueno, viste, ya te conecta al delito con el lavado de dinero, y ahí tenés un tema que realmente a mí se me escapa porque no es mi especialidad, pero creo que cada vez estamos dándonos cuenta que hay órdenes clandestinos que no conocemos, ¿no? Y hay cosas que no son peores porque hay un orden, ¿no? Que todavía no hay lucha entre bandas narcos porque hay una que domina todo, pero no sabemos, yo la verdad que no lo sé. Lo único que te puedo decir es, viste, que la cosa está muy complicada, ¿no? Yo que acá vivo en la 32, enfrente de la 31, en Retiro, todos los días hay combate, ¿no? Todos los días, y estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que ha bajado el delito. Entonces imagínate en mi Quilmes querido, Quilmes Oeste, la Bernalesa, lo que es, ¿no? Con los índices de pobreza, de desintegración social, de abandono de la escuela. Eso por el lado de la seguridad. La cuestión de la justicia. La verdad que hemos generado un poder político como justicia, que no es partidario, juega con el que tiene poder en ese momento, no es el gran lector de las encuestas. Digo, jueces, fiscales, policías e intendentes son los que mejor leen las encuestas, ¿no? Forman parte de esa bandeja de mercurio que se inclina hacia el poderoso, pero se inclina también para lo próximo que viene cuando ve que el poderoso está perdiendo, ¿no es cierto?, poder. Bueno, Luisito, que empiezan a surgir estas cuestiones, se está hablando que la justicia empieza a dudar con respecto a cuán consolidado está el poder de Milei. Pero lo que tenemos es una justicia que es un poder político en sí mismo. No es un poder anclado en, por ejemplo, los que llevaron a los jueces a ser. Estos jueces ya son, ¿no? Bueno, Luis, gracias por esta participación.
Te seguimos Por convocando. favor, gracias por la paciencia. Bien, un Bueno. placer, como siempre. Como siempre, ¿verdad? Nos vamos, Un abrazo. por favor, Gonzalo, a la voz.